tardes, hermanos. Buenas tardes. Bien, vamos a ver nuestra Biblia ahí en la carta de Tito, capítulo 3, versículo 8, para concluir con nuestro tema que iniciamos la reunión matutina por la mañana. Estamos considerando este día el tema: procuren ocuparse de buenas obras. Una indicación del apóstol Pablo a Tito para que insista con firmeza en la doctrina, en la enseñanza, para dar todas las herramientas necesarias para que el seguidor de Cristo procure, es decir, frontizo, ejercer pensamiento o estar con ansia, como lo vimos en la mañana. Procurar es ejercer pensamiento o estar con ansia en buenas obras. Ocuparse es practicar en buenas obras. Dice Tito 3:8, palabra fiel es esta: y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En la mañana vimos cuáles son las buenas obras. Son las obras que identifican a los que creen en Dios. Los que creemos en Dios, las obras que hagamos nos van a identificar o nos van a desaprobar como creyentes, como personas de fe en la obra del Señor y Salvador Jesucristo y en la obra general del Padre eterno. Y luego iniciamos el asunto número 2, que fue, o que es la segunda pregunta: ¿qué se necesita para procurar, es decir, para ejercer pensamiento, para estar con ansia? ¿Qué necesitamos nosotros como cristianos, como seguidores, como creyentes que decimos que somos de Dios? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué características tenemos que tener o qué cuestiones tenemos que tener nosotros para procurar, es decir, para ejercer pensamiento, para estar con ansia en ocuparse, es decir, en practicar en buenas obras? Recordemos que primero se piensa y luego se actúa de acuerdo a lo que dice el texto sagrado. Y en la mañana vimos solamente algo que necesitamos, que es sentir el llamado de Dios. Llamado de Dios que nos lleva a una vocación. La vocación es el gusto. Concluimos, o medio concluimos ahí, no la conclusión de todo el estudio, sino de la subdivisión, que la falta de vocación se va a manifestar en que se nos complica la obediencia, se nos complica o que no nos gusta la santificación, o que no tenemos una disposición para obedecer a Dios. Si no tenemos una disposición, si se nos complica obedecer los mandamientos de Dios, significa que no tenemos vocación, significa que no nos gusta la vida cristiana y significa que no hemos sentido el llamado de Dios. El llamado de Dios se siente en el interior. Sentimos que somos llamados a obedecer, a cumplir a Dios. Queremos, nos ganan las ansias de obedecer. Pero si no se nos complica, si batallamos mucho en obedecer a Dios, en obedecer lo espiritual, y somos fáciles a la carne, se nos complica las reuniones, el congregarnos, y preferimos estar en otro lugar, por preferencia o por gusto, excluimos lo indispensable, lo necesario, que es el trabajo, la salud. Pero si se nos complica todo eso, significa que no tenemos vocación, significa que no sentimos el llamado, significa que esto no es para nosotros, que la vida cristiana significaría que no es para nosotros. Como cuando tocábamos el ejemplo del hermano Gerardo, que si yo agarro el electrodo y empiezo a soldar y lo aviento y empiezo a hacerle con cara de que no me gusta, el hermano va a decir: no, hermano, dedícate a otra cosa, esto no es lo tuyo. Si nosotros batallamos para ejercer pensamiento, es decir, para procurar la práctica de las buenas obras, entonces estamos en un lugar aquí. Tenemos nos tiene que gustar la vida, nos tiene que tenemos que sentir un placer de obedecer a Dios. Nos tiene que gustar la santificación y no la inmundicia. significaría que no nos gusta o que no estamos preparados para estar en el cielo.
o que preferimos mejor otro lugar que es. Vamos a seguir con esa situación, con ese mismo punto que se necesita para procurar, para ejercer pensamiento, para estar con ansia. Mencionamos en la mañana que es el sábado a las 9 de la noche y estamos ansiosos, incluso batallamos para dormir. ¿Por qué? Porque queremos estar ya reunidos. Esto es procurar hacer las buenas obras, porque obviamente reunirnos en el nombre de Jesucristo es una buena obra. Muchas personas se reúnen en el nombre del fútbol, otros se reúnen en el nombre de las compras, nosotros nos reunimos en el nombre que es sobre todo el nombre, el de Jesucristo. No nos reunimos en el nombre del Padre, nos reunimos en el nombre de Jesús. Así dice la Biblia: donde estén nosotros reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Bueno, ¿qué se necesita, hermano? Se necesita tener dedicación. Se necesita tener dedicación para procurar ocuparse en buenas obras. Vocación es una cosa y la otra es dedicación, la segunda cosa. Si tenemos una dedicación, nosotros en las cosas espirituales nos vamos a entregar, nos vamos a consagrar completamente y literalmente. Como nuestros hermanos, bueno, siempre dijimos desde la mañana que íbamos a poner al hermano Genaro de ejemplo, su profesión, su oficio. Si el hermano no se dedica, no se consagra, no se entrega a su trabajo, obviamente no va a salir una buena obra de lo que él hace. Va a salir una obra con mucho desperfecto, va a salir una obra que no agrade, que no guste, una obra de herrería, no va a gustar, no va a agradarle a aquel que se lo ha pedido. A lo mejor se lo va a devolver: sabes que no me gusta tu trabajo. Para que las buenas obras sean agradables a Dios, necesitamos dedicarnos, necesitamos consagrarnos, necesitamos entregarnos. Porque no vamos a hacer una oración a la y se va, como decimos. No vamos a estudiar la Biblia a la y se va. Tenemos que entregarnos completamente. Para eso se requiere dedicación, dedicarnos. Si nosotros procuramos, es decir, ejercemos mentalmente ir al cielo, pues hay que cristalizarlo. Hay que hacerlo, hay que ejecutarlo aquí en la tierra. Que nuestro pensamiento esté siempre hacia las cosas del cielo. A los que nos gusta nuestro trabajo, nos entregamos al trabajo, nos consagramos, le dedicamos, somos dedicados. A los que les gusta cierta actividad física se dedican. A los que les gusta cierta actividad X, como mencionamos en la mañana, los estudiantes se dedican, tienen una dedicación. Y si lo dedicamos, entonces vamos a aprovechar el tiempo. Si no aprovechamos el tiempo que tenemos de vida, entonces no nos estamos dedicando, no estamos consagrándonos, no nos estamos entregando y no estamos haciendo las buenas obras. No es el hecho de bautizarnos y tirarnos a la hamaca, como coloquialmente podemos decir. Es bautizarnos e iniciar. El bautismo es el inicio de la vida cristiana, de la vida espiritual, de la vida que debe de gustarnos. Nos debe de gustar la santificación si es que queremos ir al cielo. Porque en el cielo va a ser pura santificación, pura perfección. Nada inmundo, nada incorrecto, nada imperfecto, todo santificado, todo en el cielo va a ser así. Y aquí tenemos que aprovechar el tiempo, si es que nos vamos a dedicar. Porque podemos estar como las 5 vírgenes insensatas que no aprovecharon el tiempo, y cuando quisieron aprovechar el tiempo o quisieron disgustar ese tiempo, ya no hubo para ellos. Pero una persona que se dedica, aprovecha el tiempo. Nuestro hermano, desde que Dios le permite abrir los ojos, está pensando en su trabajo, está pensando a dónde va a ir, cómo le va a hacer, y está pensando en que si le sale un imprevisto le va a hacer de esta manera. Nosotros tenemos que aprovechar el tiempo también nosotros para dedicarnos a Dios, y eso es a las cosas de Dios, y eso es tener dedicación. Esta vida, hermanos, la vida cristiana, para lograr el éxito, es entregarnos, consagrarnos completamente. Un joven, cuando está estudiando, si no se dedica al estudio, no va a llegar a ejercer profesionalmente la carrera que ha elegido. Nuestro hermano, si no se dedica tiempo completo, de tiempo entregado a su oficio, no va a realizar buenas obras. Recordemos que las buenas obras las vamos a hacer nosotros, no porque las inventemos, porque las vamos a formar,
sino ya están hechas. Nada más las vamos a ejecutar. Las vamos a hacer en el sentido de que las vamos a ejecutar solamente. Está más fácil, porque las obras ya nos ha enseñado Dios lo que tenemos que hacer. Nada más tenemos que hacerlas. Ya no nos vamos a quebrar la cabeza en cómo agradarle a Dios. Ya sabemos cómo agradarle por medio de su palabra, nos dice cómo debemos agradarle. Pero tenemos que dedicarnos el tiempo, aprovechar el tiempo que Dios nos da para que haya una dedicación. De modo de agradar a Dios, que es a quien va a calificar nuestras obras, sean buenas o sean malas, las va a calificar Dios. Pero si no nos dedicamos, por ejemplo, para preparar un devocional, un estudio, una predicación, una plática, una charla, si no hay una dedicación, una entrega, un tiempo considerable del estudio de las Escrituras, estudiar contextos, textos, versiones, usos y costumbres, todo lo que se tiene que estudiar para preparar un sermón, ustedes se van a dar cuenta. Inmediatamente, no, este hermano no se dedicó para darnos el alimento espiritual. Si las mujeres no se dedican a preparar los alimentos para el esposo, cuando llegue el esposo le presentan el plato y tal vez el esposo, al ver que está sancochado, al ver que le falta esto, al ver que le falta lo otro, tal vez no lo quiera comer. Si nosotros no nos dedicamos a hacer buenas obras, hacemos las obras a medias o hacemos las obras justificadas por nosotros, tal vez Dios nos la reciba. Eso es lo que podemos estar en peligro de que Dios no vea con agrado lo que estamos haciendo. Nosotros somos cristianos, hijos de Dios, con lo cual debemos de comportarnos aquí y en el mundo con las personas. Dice la Biblia ya en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 4, Colosenses capítulo 4, versículo 4 al 6. ¿Qué se necesita pues para procurar? Se necesita tener dedicación. Que es lo mismo, o la dedicación nos va a llevar a consagrarnos, nos va a llevar a entregarnos, y eso lo que hace que estemos dedicados es en la medida en que aprovechamos el tiempo o no lo aprovechamos. Si desaprovechamos el tiempo significa que no nos hemos dedicado al trabajo. Y cuando llegue la noche, que venga el dueño de la vid, que venga el dueño de la iglesia, ¿qué cuenta les vamos a dar? ¿Qué obra le vamos a entregar? Que nos diga, que nos dice en su palabra que nos dejó encargadas ciertas obras y cómo se las vamos a entregar. Como cuando en la carrera profesional, en la primaria, en cualquier escuela, les encargan una tarea y si el niño, el joven, el estudiante no se dedicó a hacerla, se va a saber en el resultado. Y ahí no puede hacer nada. Si es un 5, es un 5. No va a poder modificar. Nosotros tenemos hoy la gran oportunidad de dedicarnos a lo que nos debe de gustar, si es que decimos que somos creyentes de Dios. Si nos gustan las obras de Dios, las que ya hemos mencionado, tenemos que dedicarnos para hacerlas, y no a la mitad, y no a la izquierda, y no, nadie me ve, aquí puedo hablar como yo quiera. Nadie me ve, aquí puedo hacer lo que yo quiera. Dios nos ve. Dios ve y Dios sabe todo lo que hacemos. Dios sabe todo lo que pensamos. Aquí puedo pensar, aquí no estoy en el lugar sagrado de Dios, yo puedo pensar lo que quiera, ¿no? Por eso dice Colosenses, hermanos, Colosenses capítulo 4, para que lo manifieste cómo debo de hablar. Aprovechar bien el tiempo. Un cristiano obviamente no va a hablar palabras altisonantes, ¿sí? Maldicientes, pues. Un cristiano no va a hablar palabras despectivas. Somos cristianos, somos mansos y humildes de corazón, somos creyentes de Dios. Hay ocasiones en donde sí se nos puede salir, nos puede brotar la ira, el enojo, pero ahí es donde se requiere la dedicación. Acordarse de que soy hijo de Dios y no puedo actuar de esa manera. O sea, debemos saber cómo hablar, no nada más aquí, en todos lados, con las personas que nos conocen, con las personas que no nos conocen, porque a fin de cuentas Dios nos ve. Dice ahí, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo, rescatando el tiempo. El tiempo es muy valioso, dice un dicho que el tiempo es oro, y algún día ya no lo vamos a tener, y algún día vamos a estar, tal vez, si no nos hemos dedicado ahorita a las cosas espirituales, a lo mejor algún día vamos a estar como el rico. Por favor, casi imploren a Dios que nos mande otra vez a la tierra para aprovechar el tiempo. Y ya no hay un regreso, ya no hay una segunda. El tiempo
Lo que estamos viviendo ahorita no lo vamos a volver a vivir. Hay que aprovechar este momento. Es el único que tenemos para dedicarnos a la obra de Dios. Pero como mencionamos en la mañana, si venimos aquí al servicio de oración y en vez de estar escuchando, estamos en el celular, en las redes sociales, mi pensamiento está al otro lado, no estamos aprovechando el tiempo. Estamos desperdiciando algo que no va a volver, que no lo vamos a volver a tener. Dice la Escritura ahí, que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Así que, ¿qué se necesita para procurar? Se necesita tener dedicación. La dedicación nos va a llevar a una consagración, la consagración nos va a llevar a una entrega, y eso se va a ver reflejado si es que aprovechamos el tiempo. Pero si no aprovechamos el tiempo, entonces no estamos consagrados, no estamos entregados y no estamos dedicados a la obra de Dios. Y no podemos decir con toda seguridad que soy hijo de Dios, porque los que creen en Dios, los que creemos en Dios, tenemos que hacer las obras. Por eso dice ahí el texto base que estamos estudiando, Tito, para los que creen en Dios, procuren hacer o procuren practicar para hacer buenas obras. Nosotros hemos creído en Dios, decimos que hemos creído en Dios, entonces tenemos que dedicarnos, porque si la obra que Dios me ha dicho, ¿cómo debo de ser con las personas que no son de la iglesia, las personas que están fuera de aquí? ¿Cómo debo comportarme con los de afuera? Esa es la obra que tengo que hacer. Yo tengo que dedicar también ahí con ellos a cómo hablarles para que se den cuenta lo que somos. Cuando los que andamos curando, a veces por la forma de hablar se sabe que uno es cristiano. Y usted es cristiano, ¿no? Un licenciado, por la forma de hablar se sabe uno que este es licenciado. Empieza a hablar términos de licenciatura y uno dice, no, este es licenciado. Empieza a hablar palabras como disertación, como cosas legalistas. Un doctor empieza a hablar cosas, cuestiones de la medicina y dice, este es doctor. Por la forma en que nosotros hablamos, que es la obra que tenemos que hacer, y una obra completa hacia Dios para que sea bien recibida, para que sea agradada. Y en eso tenemos que ocuparnos, ejercer la mente, en preocuparnos, en ocuparnos, mejor dicho, en hacer buenas obras. Otra cosa que tenemos que tener es preparación. Tenemos que tener una preparación para procurar ocuparse en buenas obras. Tenemos que tener una preparación, porque el hermano Genaro tuvo que haberse preparado para empezar a hacer su trabajo. No entró de improviso, tuvo que haber tenido una preparación. Y cuando él inició su trabajo, siguió preparándose y se sigue preparando hasta la fecha. Nosotros cuando llegamos al bautismo, hermanos, tuvimos una leve preparación de lo que es el camino, pero cuando hemos llegado a lo que es el bautismo y cuando estamos dentro de, tenemos que seguir preparándonos día a día, no actualizarnos en las cuestiones del mundo, no, actualizarnos en la palabra, que entre más profundizamos en la palabra, más profundicemos en la palabra, más sabiduría vamos a tener de Dios, no de nosotros, sino de Dios, y vamos a saber más todavía cómo es agradable a Dios, cómo debemos presentarnos ante Dios. Pero se requiere una preparación. Obviamente, mencionábamos también en la mañana que aquellos que se dedican o quieren una carrera profesional se han preparado primeramente, se han preparado teóricamente tal vez, que es la base, es lo principal, para ejecutarlo. ¿Cómo vamos a ejecutar una obra si no sabemos cómo se debe de hacer? No tenemos el conocimiento de cómo Dios quiere que lo hagamos y no la vamos a hacer como Dios quiere. La vamos a hacer tal vez como nosotros queramos. Aprobada o no aprobada será por Dios, pero lo más seguro es que salgamos desaprobados si no tenemos la preparación. La preparación no nos la da el mundo, la preparación no nos la da las personas de afuera, la preparación nos la da las reuniones, la preparación nos la da la palabra de Dios. A más estudio, a más conocimiento, más preparados para toda buena obra. Dice la Escritura ahí en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que el propósito de la palabra de Dios es prepararnos, que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Esta es la palabra.
¿Dónde nos vamos a preparar si tenemos nuestra Biblia en la casa cerrada? Si aquí cerramos el oído, si no queremos escuchar el mensaje, si no queremos escuchar la meditación, si no queremos el estudio bíblico, ¿cómo nos vamos a preparar? El tiempo que tenemos en el cristianismo sin la palabra de Dios no nos da la preparación. Lo que nos da la preparación es el estudio de la palabra de Dios, nada más. Puede tener un hermano, una hermana, 1 o 2 años, que lo hemos visto, que lo hemos comprobado aquí en la congregación, y uno se asombra del conocimiento que tienen, sobre todo los jóvenes, que tienen un gran conocimiento de la palabra. Les falta hablar nada más, pero tienen un gran conocimiento, dice uno, esto va por buen camino. Dios está preparando a estos jóvenes porque realmente a veces nos enseñan algo que no sabemos. Pero esto no es de años. La palabra es la que nos va preparando. A más palabra, más preparación, más sabemos qué hacer. A más estudio allá en la universidad, van a saber más cómo hacer las cosas. ¿Cómo va a saber, mencionamos el hermano Mundo, cómo va a saber el hermano Mundo lo que es contabilidad si no se preparó previamente para hacer las ecuaciones que él hace, para hacer los registros que él hace? Tuvo que haber tenido una preparación y luego ya llevarlo a la ejecución también. Una cosa es que nos preparemos con la palabra y luego tenemos que ejercerlo, pero no podemos ejercerlo si no tenemos la preparación. Y no podemos decir que tenemos toda la preparación ya, que ya sabemos todo, porque obviamente no lo sabemos todo y nunca lo vamos a saber todo, y cada día vamos aprendiendo más y más de cómo agradar a Dios. Pero esta es la preparación que tenemos que tener. Por eso se requiere una preparación, y esa preparación no la da solamente la palabra de Dios. También se necesita tener una convicción. Se necesita tener convicción. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que necesita tener vocación, es decir, el llamado de Dios. Y luego tener dedicación, y luego tener preparación, y luego tener una convicción. Si el hermano Genaro no hubiera estado convencido que era su gusto, que era lo que le gustaba, no hubiera seguido por eso. Estamos convencidos, hermanos, que esto es lo que nos gusta, que esto es lo que queremos para nuestra vida. Y así queremos vivir nuestros años así, aquí, alabando y cantando a Dios, estando en los mandamientos de Dios. Estamos convencidos de eso. Estamos convencidos de que hay un cielo y que hay un infierno. Estamos convencidos de que va a haber una corona. Estamos convencidos de que Jesús vino. ¿Qué tanta convicción tenemos? Yo puedo decir, tengo mucha convicción, tengo mucha fe. Es un decir nada más. Tengo que demostrarlo. No basta más con decir que tengo mucha fe. Tengo que demostrar la convicción, que creo en esto, que me gusta esto, que acepto esto. Esta es la convicción que hay. La convicción obviamente va ligada a la fe. Recuerdo lo que dice allá Hebreos capítulo 11, versículo 1. La convicción de lo que no se ve, la seguridad de lo que tenemos, estamos convencidos. ¿Cómo lo vamos a demostrar? En las buenas obras. Pero si no venimos, pero si no estudiamos, pero si no oramos, pero si no participamos, ¿cuáles obras estamos haciendo ante Dios? Pero si no hablamos correctamente allá, pero si no nos ven que somos cristianos, ¿cuáles obras estamos haciendo? Porque recordamos que las obras que tenemos que hacer son las que nos identifican como hijos de Dios, lo vimos en la mañana. No las obras del enemigo, no las obras del mundo, no las obras de la carne, las que están en Gálatas, sino las obras que nos identifican como los que hemos creído, los que creemos en Dios. Pero para eso tenemos que tener una convicción, estar realmente convencidos de que esto me agrada, de que esto me gusta, de que esto quiero, de que esto siento un gozo por hacer esto. Y que estoy seguro de que Jesucristo vino, estoy convencido, como Pablo dice, yo sé en quién he creído, como el que va a estudiar, oye, pero vas a estudiar esa carrera que ¿a poco? Yo estoy convencido de que esta carrera en un futuro va a tener grandes beneficios a mi vida. Aún puede haber mucha gente que lo critique, que le diga que no. La persona que se ha convencido de qué es lo que quiere lo va a hacer. A lo mejor el hermano Genaro se enfrentó a varias personas que le decían, pero ¿cómo vas a hacer esto? Dedícate mejor a otra cosa. Pero él estuvo convencido. Se convenció completamente de que es lo que quería hacer y lo hizo. Es un ejemplo de que si nosotros nos convencemos o tenemos una convicción de que realmente esto es cierto, de que esto es lo que queremos, lo vamos a lograr. Porque si no, vamos a empezar a dudar. Y la duda va a generar que no tengamos o que no hagamos lo que Dios le agrada, lo que Dios le gusta. Santiago capítulo 1, versículo 6 dice, aquel que tenga falta de sabiduría, pídele a Dios. Pero dice la segunda parte de ese pasaje,
pero pida con fe, no dudando. Y dice cómo es el que duda, hermano. Vamos a leerlo en Santiago 1 para ver cómo es el que duda. Imagínense que el hermano Genaro dude de si soldar, no soldar, deshacer esto, no hacerlo, ¿qué trabajo va a realizar? O cómo se va a presentar el cliente, oye, hazme esto, podrás, pues, quién sabe, no sé, el cliente va a decir, no, pues este no está convencido de lo que es. Tiene uno que estar convencido completamente, para no dudar de la voluntad de Dios. Dice, pero pida con fe no dudando. No nos dice cómo es el que duda. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte hacia otra. Si no hay convicción en nosotros, vamos a ser igual a esta, como una onda del mar. Vamos a andar para un lado, para otro, para un lado, para otro. No fijos, no firmes en las que son las cosas de Dios, sino vamos a ser llevados por cualquier tipo de viento de doctrina y de los hombres, y vamos a ser llevados como una onda del mar. No tiene fuerza, una onda del mar. A veces nos duele mucho la palabra someternos, sujetarnos. Pues una onda del mar no tiene que sujetarse, no tiene fuerza, no tiene voluntad, no tiene manera de decir, viento, vienes hacia mí, yo voy hacia ti, te voy a brincar. No tiene esa capacidad. Así seríamos nosotros si dudamos, si no hay convicción. Porque tiene que haber convicción para hacer buenas obras. Es decir, yo tengo que estar convencido de que si pasa una mujer, yo no tengo que verla porque es una buena obra, porque esto le agrada a Dios. Tengo que estar convencido de eso. Pero si dudo, entonces, a lo mejor no es cierto, a lo mejor Dios no dejó su palabra para probarlo, ¿saber qué? Porque me gusta algo, porque quiero hacerlo, porque quiero verlo, entonces busco un justificante en mi mente. Digo, a lo mejor no es cierto. Bueno, ¿qué tanto es tantito? Entonces estoy dudando de lo que dice el texto sagrado. Estoy dudando de lo que Dios dejó en su palabra. Y entonces me convierto en una onda de mar que no tengo voluntad, sino que el viento que es fuerte me lleva hacia donde quiero. Y a veces nos duele mucho el no estar sometidos. Y si no tenemos convicción, estamos sometidos a la voluntad del hombre, a la voluntad del enemigo, a la voluntad de las diferentes corrientes que hay aquí, en el mundo me refiero. Pero si tenemos una convicción, estamos firmes, nuestra ancla está firme aquí. De aquí voy al cielo, de aquí no me saca nadie. Así debe ser la convicción que debemos tener nosotros. Que si mi familia se opone, de que si el esposo, que el hijo, que aquello, que el otro, yo estoy convencido de que aquí quiero estar y quiero estar en el cielo. Esa es la convicción que debemos de tener nosotros para poder hacer buenas obras. Pero ¿a qué vas a la iglesia si ya fuiste en la mañana? Tengo convicción de que tengo que ir, porque tengo que agradar a Dios. Esa es mi convicción. Es decir, mi fe tengo que demostrarla. La fe se tiene que demostrar. Por la convicción que uno tiene, tenemos que demostrarla. No falta que el amigo, el familiar, oye, vengo a visitarte, me dejas aquí. Yo estoy convencido de que tengo que ir con Dios, porque tengo que agradarle, porque tengo que cumplir con los mandamientos. Esa es la convicción que tenemos nosotros. Si nos falta convicción, no vamos a hacer buenas obras, porque estar aquí es una buena obra que Dios ve con agrado esta buena obra, que nosotros estemos aquí. ¿Qué más se necesita? Se necesita también esforzarse. Estamos esforzados para, por ejemplo, para entrar por la puerta angosta, dice la Biblia en Lucas, esforzados para entrar por la puerta angosta. La vida cristiana, como la vida del mundo, como la vida profesional, como la vida de un oficio, requiere un esfuerzo. El esfuerzo es cuando uno da más de las fuerzas que uno tiene. No de las fuerzas que suponía tener, no. Cuando uno da, por ejemplo, el plus, que dice, dale el plus, das el 110%, es el esfuerzo. Sacar fuerzas de flaqueza, sacar fuerzas de la vida eterna. Pero tenemos que esforzarnos, porque en la vida van a presentarse diferentes cuestiones, por ejemplo, una prueba, una tentación, y tenemos que esforzarnos para eso. Tenemos que esforzarnos para saber armonizar entre nosotros, tenemos que esforzarnos día con día. Tenemos que esforzarnos para conocer cuáles son las buenas obras. Es que batalla para entender la Biblia, es que no la entiendo, tenemos que esforzarnos. Pero si estoy leyendo y no le entiendo la Biblia y la dejo, ¿cuál está el esfuerzo? ¿Dónde está el esfuerzo? A veces no sale la primera. Yo imagino que el hermano batalló en algunas cosas varias veces, no le salía, pero no claudicó, no aventó
no, lo tengo que hacer, me tengo que esforzar, a ver, con más paciencia, a ver otra vez, A, B, C, D, esto así, hasta que llegó al F y dijo, así es. Y así también tenemos que hacer nosotros. Todos y cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos para las cuestiones de Dios. No decir no, o decir, esto no es para mí. Dios, pues, gracias por la invitación, gracias por la experiencia de la vida eterna, pero no, me esforcé, hice lo que pude, pero no pude. Hice lo que estaba en mi casa, pero no pude. Así que aquí te dejo el sacrificio de tu hijo, la sangre, me voy porque no puedo. Si así vamos a vivir, que así sea, pero cada quien va a elegir a dónde quiere uno estar en la eternidad. Pero si queremos estar en el cielo, tenemos que esforzarnos. Un esfuerzo que requiere dar más de lo que podemos pensar que damos. Que yo leo media hora, tengo que esforzarme para leer 40, tengo que esforzarme para leer 50, tengo que esforzarme para leer una hora, hasta que llegue a una consagración. Que no le entiendo eso, tengo que esforzarme. Por eso es procurar ejercer la mente. Tengo que esforzarme. ¿Qué significa las llaves del reino? ¿Qué significa? Tengo que esforzarme para lograr conocer cuáles son las buenas obras y para llevar a cabo las buenas obras de Dios. Pero todo se requiere de esfuerzo. Porque cuando nos hemos propuesto hacer algo en nuestra casa, o un vehículo, una ropa, nos esforzamos para eso, para tenerlo. Es decir, sí podemos, sí sabemos lo que significa esforzarse, sí podemos también. Si nos esforzamos para tener algo que es temporal, que va a quedarse aquí, que se va a descomponer, que nos va a dar mucha lata, si nos esforzamos para eso, ¿cómo no esforzarnos para las cosas espirituales que nos van a dar la vida eterna, que nos van a dar la entrada al cielo, que nos va a dar el lugar y privilegio de estar con los santos ángeles de Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo? Si eso no es suficiente para motivarnos a esforzarnos más de lo que estamos haciendo, nada va a ser suficiente para esforzarnos. Si no creemos que la vida eterna es grande, que si Dios es maravilloso, todo estar con Dios es maravilloso, ¿qué más motivación podemos tener para esforzarnos? ¿Por qué cuando nuestros hijos están pequeños, van creciendo en la carrera, van estudiando, por qué nos esforzamos nosotros para darles lo mejor que es una carrera universitaria? Porque estamos convencidos y creemos y nos cuesta el esfuerzo, nos gusta el esfuerzo porque sabemos que va a ser bueno para ellos. Ahora, esto es bueno para nosotros. Estar en las cosas de Dios es bueno para nosotros, pero tenemos que esforzarnos. En el libro de Daniel, del Antiguo Testamento, dice la Escritura, en el libro de Daniel, el último libro de los profetas mayores, libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, dice la palabra de Dios así: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Y hay muchas lisonjas, muchas palabras lisonjeras, muchas palabras dulces de las amistades, a veces del mundo cristiano, a veces también utilizamos otras palabras lisonjeras, dulces. Dice un hermano, hermano, es que yo llego muy cansado del trabajo los sábados. Y dice otro hermano, tomate una cerveza, no pasa nada. Están usando, le digo, de veras, hermanos, no pasa nada, no te borrachos, no te pasa nada. Es una lisonja que le está dando. A veces entre cristianos también somos así. Pero ¿qué dice lo que debe ser el pueblo de Dios ahí? Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Se esforzará y se ocupará en buenas obras. Y le va a decir aquel que le da la palabra dulce, aquel que le da la palabra lisonjera, que le dulce el oído si no nos cuenta. Yo prefiero la palabra dura, como Pedro. Dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? Dice, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Aunque sea duro, es lo que quiero, porque es lo bueno para mí. No, las palabras dulces las vamos a encontrar en el mundo, donde sea vamos a encontrarlas. Pero el pueblo de Dios dice, se esforzará en quitar ese tipo de palabras, ese tipo de cuestiones y decir, no, yo quiero esto, yo quiero, es que en el mundo te tienes que defender, dicen allá, y la Biblia dice que uno tiene que poner la otra mejilla, es decir, uno tiene que entender, a veces es una prueba que Dios nos pone para ver qué hacemos, y aquí dice la Biblia que tenemos que esforzarnos, como el hermano se esfuerza para hacer su trabajo. Sin esfuerzo no hay nada, sin esfuerzo no hay fruto. El novio aquel que está conquistando a la muchacha, que la muchacha no quiere, si el novio la mujer dice, no, pues no quiere, ya me voy. Y luego a los años, es que sí quería, y luego ¿por qué me decías? Es que te faltó esforzarte, te faltó dar más. Si hubieras insistido, mira, hubiera querido que estuviéramos juntos ahorita, pero no te esforzaste, pues ni modo. Llegó otro que sí se esforzó, que controló mi corazón,
y ahí estoy con Él. Tú no te esforzaste, ¿qué dice Dios? Oye, pero yo en tu nombre, en el nombre de Dios Jesucristo, expulsé demonios, pero no te esforzaste. Si te hubieras esforzado, aquí estuvieras, pero no. Aquel se esforzó como tú no te esforzaste y Él va a traer el tuyo. Tenemos que esforzarnos como pueblo de Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer. Y por último, hermanos, para no irnos más de tiempo, se necesita sacrificio. Se necesita sentir el llamado de Dios, que eso nos da la vocación. Se necesita tener dedicación, tener preparación, tener convicción. Se necesita esforzarse y se necesita sacrificio o tener sacrificio. O sacrificarnos. Pero, aunque la palabra suene muy cruda, el sacrificio suena así algo muy crudo, que nadie le gusta. O tal vez nadie nos pueda gustar. Cuando uno realmente le gusta una cosa como esta, las cosas de Dios, aquello que puede ser agradable, uno no lo ve como un sacrificio, pero dejado. Cuando uno ve a los jóvenes, a los estudiantes, y que no van a bailes, y que no van a hacer otras cosas, y uno dice, ¿por qué no van? Dice, no, es que para mí esto es más importante. No es un sacrificio, no es un sacrificio, porque esto es más importante. Sería un sacrificio cuando esto fuera importante y yo eligiera esto. Yo sería un sacrificio, porque estoy dejando lo más importante. Pero para mí, en mi escuela, es lo más importante que eso. Esto, cuando yo me gradúe, esto va a seguir habiendo. Y cuando yo tengo un sueldo, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo obtener. Así que para mí no es un sacrificio. ¿Qué dijo Pablo cuando entendió la verdad, cuando conoció que Pablo iba para ser sumo pontífice, pues, sumo sacerdote, que es la palabra latín, pero que iba a ser sumo sacerdote del Sanedrín, que dice, no lo tengo por basura. No dijo, ay, me duele mucho dejar esto, me duele mucho. No dijo Pablo así, dijo, no, para mí todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Esto que estoy dejando, que para muchos seres humanos fuera lo más importante, para mí lo tengo por basura. Cuando uno realmente tiene un propósito firme de agradar a Dios, las cosas que uno deja no son sacrificio. Oye, ya no vas a fiestas, eres cristiano, no te sientes mal, no, al contrario, me siento bien. Oye, ¿por qué no sales? ¿Estás sacrificando tu vida? No, no la estoy sacrificando, la estoy haciendo mejor, la estoy volviendo mejor, porque para mí la vida eterna es mucho mejor que esto que estoy viviendo. Así que para mí no es un sacrificio no salir de mi casa, no es un sacrificio no ser popular, no es un sacrificio no andar en la disolución, no es un sacrificio, es algo agradable. Por eso lo vamos a entender cuando el propósito y la meta es más importante que lo que supuestamente para muchos es. El hermano, él no siente que sea un sacrificio tener, por ejemplo, enfrente ahí, ver los juegos, pero en vez de poder ver los juegos, dice, estoy trabajando, estoy ejercitando mi mente en hacer mi trabajo. Oye, pero pues aquí lo tienes a la vista. No, es que lo que hace es un sacrificio para tener algo, no lo es. Cuando uno realmente no lo es, eso uno dice, uno hace fuerte la carrera de Jesús con sacrificio. Cuando uno lo ve de esa manera es porque sufre uno. Pero cuando uno dice, lo que estoy haciendo vale la pena por mi hijo, lo que estoy dejando en este momento, nosotros como cristianos, lo que estamos dejando en este momento, por la vida eterna, vale la pena. Pero eso tenemos que verlo. Hay que ser un poco rápido. Vamos a concluir en Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 9. La invitación es llenarnos de sabiduría. Decía en la mañana el hermano que una de las cosas que le motivó era lo que iba a ganar. ¿Qué es lo que vamos a ganar nosotros? La vida eterna. Si hacemos buenas obras, vamos a ganar la vida eterna. No por méritos, ni por buenas obras, sino por gracia de Dios. Como decíamos en la mañana, todo sigue siendo gracia de Dios. Dice capítulo 6 de Gálatas, versículos 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Todas las obras que uno haga es lo que vamos a recibir. Porque el que siembra para su carne, la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Y Dios dice algo que es para este espíritu. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No es momento de desmayar, es momento de revitalizarnos, es momento de agarrar fuerzas como el águila para seguir adelante en esta hermosa vida, para procurar ejercer la mente en hacer buenas obras, pero para hacer buenas obras tenemos que tener lo ya descrito, vocación, entrega, tiempo, todo lo que ya hemos mencionado, y eso, cuando hacemos eso, somos sabios, porque sabemos lo que Dios, la recompensa de Dios es grande, es maravillosa, que será la vida eterna. Vale la pena, realmente vale la pena
dedicar nuestra vida a la salvación de nuestra alma vale la pena. Así como pensamos que vale la pena dedicar tiempo a algo de salud, a algo para nosotros, a algo para mi cuerpo, vale mucho más la pena, pero mucho más dedicarnos a Dios porque va a traer vida eterna. Dios los bendiga a todos. Amén.